Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que usted lo vea. Bienvenido sea Berriondo. Si estoy puto por lo de las votaciones ayer. Bueno, ese no es el tema a tocar. El tiempo amerita y el tiempo es oro también. Como el siglo de oro del teatro español. Teatro español, siglo de oro, siglo XVI, siglo XVII. Este periodo dota al castellano de poesía, narrativa y dramaturgia. Es de gran influencia en el mundo, incluso perdura en la actualidad. Inicia con la coronación de Carlos V en el año 1516 y termina con la muerte de Calderón en 1681. Otros acotan que es desde el nacimiento de Cervantes en 1547 hasta la muerte de Quevedo en 1644. Fue la mayor época de protagonismo en el mundo en cuestión de España. Es considerado uno de los periodos más fructíferos al ver nacer a uno de los dramaturgos más importantes del mundo como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Sus características principales eran no seguir los cánones aristotélicos, y su mayor parte de literatura se escribía en verso. Sus obras y sus representaciones, por así decirlo. Sus productos o sus representaciones se llevaban a cabo en teatros en recintos llamados corrales de comedia. Eran escenarios de poca escenografía y una iluminación muy pobre. En el año 1587 era representado por hombres y mujeres, pero en 1599 se estipuló un decreto donde solo podían representar el teatro las mujeres que eran casadas con miembros de las empresas y de las organizaciones que organizaban estos eventos teatrales. Fue un proceso de incorporación en su momento súper importante porque fue el que trajo nuevos relatos, nuevas piezas musicales y nuevos números cómicos. España era uno de los lugares con pocos autores de renombre, a diferencia de Italia, que Italia se la rompía con gente que escribía mucho, y de hecho de ahí viene como que esa descendencia, ese viene esa influencia pues para que los escritores españoles sigan con el curso de la literatura. Los actores italianos influyen con el rey de la época. Si no estoy muy mal, era Felipe II, para que estas representaciones teatrales se mantuvieran vigentes durante todos los días, o sea, se llevaran a cabo diariamente en esa época. Los personajes de la comedia española siguen los mismos patrones de los personajes de la comedia italiana, como por ejemplo con los papeles de el sirviente, el hambriento, el bobo y el glotón. Y a partir del siglo XVIII, cuando fue el máximo exponente, que fue España ya directamente, en arte, cultura, pero sobre todo en teatro, en Portugal, no en todos los países, era bien visto el teatro. En Portugal el teatro era prohibido, en Francia solo se manejaba el teatro cortesano religioso,
y en Inglaterra y en España se manejaba el teatro popular. Era un espectáculo de masas, era un espectáculo de hecho para Raimundo y todo el mundo. Época con mayor influencia en el género literario. Todas las sociedades asistían a disfrutar de estas obras teatrales. Los autores más destacados de este periodo fueron Lope de Vega y Calderón de la Barca. Y el teatro de ese momento representaba la cotidianidad y los comportamientos de la sociedad, los temas que se llevaban a cabo como tal en su momento se trataban de amor, honor, honra y justicia. Y como les decía hace un momento, los lugares de representación eran los corrales de la comedia. Al principio todos los actores a partir de este siglo eran hombres, pero a partir de 1650 las mujeres aparecen en el teatro, aunque como regla tenían que ser casadas. Los géneros que se representaban más en la época eran la tragedia y la comedia. No cambiaba mucho como que los géneros. Sus obras eran de una duración muy larga, y para apaciguar este tiempo de duración de las obras se hacían unos breves espacios con unas cortas obras que se llamaban entremeses y música para aguantar y amenizar la espera. En estos corrales donde se hacían las representaciones, los hombres y las mujeres no eran bien vistos en un mismo lugar, o sea que eran separados. Hombres a un lado, mujeres al otro. Acá en este teatro pues ya había un valor monetario, ya había que cancelar como tal la entrada para ver. Las compañías y organizaciones se quedaban con el 20% del recaudo de estas representaciones, y en este periodo era la diversión más importante del momento, o sea, de la época y del mundo. El teatro era como una Champions League en este momento, en la época que vivimos ahora. El teatro, como toda la vida y como tal, siempre ha estado sometido a censuras y críticas moralistas, y se utilizó también para transmitir ideologías monárquicas. El teatro en esta época que ya se volvió una actividad profesional y los actores ya se lucraban automáticamente por esa profesión. Su fecha de iniciación o la fecha de temporada de iniciación del teatro era el domingo de resurrección y finalizaba el miércoles de ceniza, es decir, que en esa época, a diferencia de hoy en día, las fechas o las ceremonias religiosas eran como de otra manera. Se hacía una pausa cuando llegaba la Semana Santa, y sus horarios de representación eran dependiendo el clima o el tiempo. En invierno se representaban, comenzaban a las 3 de la tarde, y en verano comenzaban a las 4 de la tarde y tenían una duración más o menos de 4 a 5 horas. Otra representación del teatro en esta época era el teatro cortesano, que se representaba en iglesias y palacios, lugares más lujosos. Era con unas escenografías y iluminación más
más completas que en los corrales de las comedias, y se representaba para nobles, reyes y para la alta burguesía. Este teatro cortesano representaba la vida de los santos y el teatro era exclusivo para clases sociales altas. Aquí ya no entraba la clase social popular como en el teatro que les acabo de nombrar, que era para Raimundo y todo el mundo. Lope de Vega fue el renovador del teatro, ya que propuso una nueva forma teatral para diferenciarse del teatro clásico. Fue el iniciador de esta tendencia y en 1609 cambió la forma de hacer teatro porque compuso el arte nuevo de hacer comedias, que es una breve e irónica obra en la que explicaba su concepción teatral para defenderse de sus detractores. Según él, una comedia debía tener 3 fundamentos: imitar las acciones de los hombres, retratar las costumbres y dar gusto al público de cualquier condición social. Tuvo mucho éxito y lo que hicieron los demás escritores fue imitarle, lógicamente. Estamos hablando de un actor muy prolífico, se le atribuyen más de 1500 comedias, aunque hoy solo conocemos 400. Y es conocido por el Fénix de los Ingenios y monstruo de la naturaleza. En definitiva, convirtió el teatro en un fenómeno cultural de masas. Las características de su teatro son las siguientes. Hay un predominio de la acción basada en la intriga para mantener la atención de los espectadores. Están escritos en verso con métrica variable. Mezclaba lo trágico con lo cómico. Respetaba las unidades de lugar y tiempo. Adecuaba el lenguaje a las personas que intervenían, es decir, según su condición y clase social, tenían un lenguaje u otro. La acción se desarrollaba en 3 actos: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Los finales solían ser siempre felices y las obras incluían bailes y canciones populares. Además, los temas tratados eran principalmente la honra y las acciones virtuosas.